para mí Independiente Medellín significa amor. Yo pienso que yo tuve la posibilidad de jugar en varios equipos, mucho más en Medellín y quedar campeones, pero el amor mío en el fútbol, en el deporte es Independiente Medellín. Yo debuté en el 2002 con esos grandes futbolistas, por mencionarte algunos que lo recuerdan mucho los hinchas: Molina, Tresor Moreno, Roberto Carlos Cortés, Choronta, Horacio Serna, Amaranto Perea, Ricardo Cayo, entre otros. Era un grupo muy bonito, un grupo de grandes futbolistas, un grupo de grandes personas. Y en ese grupo era difícil ingresar, tenías que tener mucha condición futbolística y mucha personalidad. Y aparte, que te aceptaran, porque era un grupo también muy bueno, pero también un grupo muy cerrado también, que el que entraba a ese grupo tenía que tener muy buena condición, y yo complementé todas estas condiciones. Tenía carisma con los muchachos y también tenía la condición futbolística, una condición futbolística muy buena. 3-2, último minuto, cómo se levanta César Baloyes y le da el empate al Medellín, fiesta total. Entonces la verdad me recibieron muy bien y era importante porque no te ponían a jugar. El profe Luna era muy inteligente, te ponía a jugar. Él no ponía 5 jóvenes y 6 veteranos, no, él ponía 9 veteranos y 2 jóvenes para que te arroparan. Entonces fue muy bonito eso porque nos acogieron muy bien y por eso pudimos consolidarnos. Por la familia, fuerte. Yo juego en el 2002 en un partido en Neiva, precisamente las últimas fechas del todos contra todos. Necesitamos nosotros sacar un buen resultado en Neiva y luego ganar un partido acá de local, si no estoy mal, contra Millonarios. Y entonces yo entré en Neiva al segundo tiempo, como al minuto 10 del segundo tiempo, por Tresor Moreno. Y la verdad tuve un partido muy destacado, muy bueno, porque Huila nos estaba atacando. Y cuando yo entro, Medellín se desahogó mucho porque yo empecé a atacar al Atlético Huila. Y faltando como 10 minutos tuve una fractura en el quinto metatarsiano. Me acuerdo yo que me acerco yo donde el médico Ciro, y entonces le digo: médico, me está doliendo mucho el empeine, no puedo correr, y no había más cambio. Y me dice el médico Ciro, que yo lo conozco desde toda la vida, me dice: yo no sé, hijo de tanta, qué vas a hacer, pero necesitamos sacar mínimo un empate y tenés que correr así. Y yo seguí corriendo así, fracturado. Cuando ya se acabó el partido, pues sacamos el resultado, listo, de local ganamos y nos vamos a los octagonales. Ya cuando me quito yo el guayo, ese empeine bien hinchado, y me dice: hey, ¿vos cómo hiciste para jugar así? Yo le digo: usted no me dijo pues que tenía que correr así, que necesitamos sacar un buen resultado. Pero sí tengo esa anécdota. Luego, y después no volví a jugar porque pues ya entré en una recuperación, me operaron y todo. Por eso tampoco pude participar en la Copa Libertadores del 2003, pero yo ya estaba ahí con el equipo. Víctor Luna fue una persona que me ayudó a crecer a mí en lo futbolístico y como persona. Yo pienso que el profe Luna, muchas veces cuando venimos deportistas de otras regiones, aunque yo vivo acá desde los 12 años, muchas veces algunos entrenadores se refieren a esos futbolistas, porque nosotros en las regiones de nosotros no tenemos por lo general gente preparada que nos ayuda a formar. Entonces llegamos acá con algunas falencias, teniendo la condición, pero llegamos con algunas falencias. Y muchas veces algunos entrenadores se refieren a nosotros los deportistas que venimos de estas regiones con términos: no, es que despectivamente, no, es que ese negro es muy bruto para jugar, despectivamente, pero el profe Víctor Luna fue diferente. Él se dio cuenta de que nosotros traíamos algunas falencias que no se trabajan en las regiones de nosotros y que había que trabajarlo, quedándose uno después de un partido, después de un entrenamiento, trabajando definición, trabajando control, trabajando los pases. El profe Luna se dio cuenta de que nosotros teníamos la condición y que en el día a día podíamos mejorar, y sobre todo que tenían que trabajarnos la cabeza para entender el juego. Yo me acuerdo que las charlas del profe Víctor Luna no eran: no, vamos a jugar 4-4-2 y vamos a hacer este movimiento.
él nos leyó un libro de psicología porque quería que nosotros nos preparamos mentalmente. Y yo pienso que fue importantísimo para el crecimiento de nosotros. La mayoría de esos futbolistas que estamos en divisiones menores del Medellín llegamos por esa buena formación. Luego se sumó Adriana Velázquez, que es como una madre para nosotros, la hija de don Javier Velázquez, que es psicóloga. Y entonces ese acompañamiento, porque ya nosotros teníamos la condición, se dieron cuenta que había que tener la cabeza para ser jugadores completos y poder contar con esa posibilidad de llegar al fútbol profesional. Porque si te cuento, de esa camada de nosotros llegaron muchísimos. Jaime Castrillón, Diego Álvarez, Amaranto Perea, Conejo Jaramillo, Alejandro Vasco, Nicolás Torres, Juan David Valencia, John Valencia, después ahí venían Jason Martínez, Danilson Córdoba, o sea, es una cosa de loco, impresionante, que la mayoría de todos esos que veníamos en divisiones menores, que llegamos a la primera vez de la Liga Antioqueña de Fútbol, la mayoría llegamos al fútbol profesional, pero fue el profe Luna, en cabeza del profe Luna, que se dio cuenta que había que fortalecernos mentalmente para que tomáramos buenas decisiones dentro del terreno de juego, y yo pienso que gracias a él nosotros tuvimos esa posibilidad de formarnos como persona y jugar fútbol profesional y que nos fuera bien el fútbol profesional. En algunas circunstancias, el Medellín, por momentos le tocó subir al equipo profesional a muchos de nosotros porque Medellín no tenía dinero con qué contratar y porque nosotros teníamos condiciones. Entonces, empieza ese proceso del 2002 con el profe Víctor Luna, que se hace esa campaña de la Copa Libertadores, tercero en Copa Libertadores, y después el profe Víctor Luna se va, y llega Pedro Sarmiento, pero Pedro Sarmiento había estado con nosotros en la reserva, entonces él ya nos conocía a nosotros. Y posteriormente nos fue teniendo en cuenta muchos, como te digo, el Jaime Castrillón, Alejandro Vasco, venía Nilson Córdoba, Cha, Nicolás Torres, Juan David Valencia. El profe, como conocía el proceso, ya él siguió en el 2004 con ese proceso de divisiones menores, de darle la oportunidad al equipo profesional, y con un complemento de unos veteranos como Neider, como Horacio Serna, como Rafa Castillo, como Pelusa Pérez, que llegó en ese entonces de Estados Unidos. Me acuerdo que también Belandia era de la cama de nosotros. Bueno, Ricardo Calle, que había quedado en la cama del 2002, porque después de que se hace esa Copa Libertadores, la mayoría se fueron al exterior. Mamolina, Choronta, Amaranto Perea, entre otros. Entonces el profe, como conocía el profe Víctor Luna, como conocía el proceso, ya nosotros nos empezamos a consolidar en el 2004. Cuando empezamos a jugar, me acuerdo que empezó el Flaco Rivera con el proceso, Pedro Sarmiento venía dirigiéndonos en las divisiones menores, el Flaco sale y Pedro Sarmiento coge el equipo. Y nosotros perdemos unos partidos, pero después ya nos disparamos y ganamos varios partidos, nos metimos a los octogonales. Recordando ese partido que le ganamos a Nacional, gol de Heriberto Belandia, tiro libre y gol mío, que se lo hizo a Prono Velázquez. Y ya después, cuando jugamos esos octagonales, que en el último minuto yo le hago ese gol al Deportivo Cali, y fue una cosa de loco, porque el árbitro dice última jugada, sube David González, suben todos, y le anticipo yo al arquero y hago ese gol, nos da la clasificación en el Medellín. Que ese gol coge más importancia, porque después ya nosotros le ganamos la final a Nacional. No, es una felicidad porque cuando yo veo que el portero, yo ni miro el balón, yo pienso que el portero está ahí. Cuando yo veo que yo prácticamente le anticipo a todos, ahí yo de una gol. Fue uno de los partidos más emocionantes que yo tuve la posibilidad de jugar en el fútbol profesional. Mira que el Deportivo Cali tenía un equipazo, tenía el Caracho Domínguez, tenía a Tresor Moreno, tenían un equipazo, el arquero era Brecas, y ellos siempre estuvieron ganando, 1-0 a favor del Deportivo Cali, 1-1, 2-1 a favor del Deportivo Cali, 2-2. 3-2 a favor del Deportivo Cali, y en la última jugada, bueno, yo estaba en el banco, me estaba adelantando, estaba en el banco, y Pedro Sarmiento me dice, hey, entra huevón, que vas a hacer el gol de la clasificación. Y yo entro, y había pues mucha incertidumbre en el partido, pero yo siempre estaba confiado que una posibilidad me iba a quedar y le iba a concretar.
Y afortunadamente así fue. El árbitro hizo última jugada y se acaba el partido. Y sube David González. Yo pienso que David González fue importante para conseguir ese gol, porque nosotros, cuando David sube, nosotros ganamos en superioridad numérica. En superioridad numérica ganamos. Y entonces Neider cobra la pelota, atacando para norte, y yo veo que la pelota viene y veo que el arquero va a salir, y yo digo, voy a anticiparle. Y yo le anticipé y pude hacer el gol, y fue una locura total. Porque ya el árbitro, pum, se acabó el partido, y fue una locura total. Eso me acuerdo que yo tengo una anécdota. Mira que estábamos nosotros ahí en la celebración, y el suegro mío es muy hincha del Medellín, Cholín, y estoy yo celebrando, todos los muchachos se me tiran encima a mí, es una cosa impresionante. Cuando yo estoy ahí y el suegro mío se metió a la cancha y estaba abrazando, me pareció otro jugador, y entra donde les más sacarlo, bueno, y yo ayudé a sacarlo, pero sí fue una locura total. Nosotros ganamos y hay mucha euforia de nosotros, del hincha, porque la final iba a ser con Pasto otra vez, porque Pasto de local tenía que ganarle al Junior de local. Con un punto se metía Pasto. Junior mandó los suplentes a Pasto. A Junior le va muy mal en la altura, porque ellos van del calor. Nacional tenía que esperar que Junior le ganara a Pasto en Pasto y ellos ganar en Cali. Entonces nosotros la euforia, nos dieron permiso hasta las 12 de la noche para estar en el Poblado Plaza, y resulta que se dio ese milagro que Nacional clasificó a la final. Entonces, la verdad, hubo mucho nerviosismo y se reflejaba dentro del hincha. El hincha de Medellín celebrando, cuando Nacional se metió, ¡pum!, se acabó la celebración. Entonces, fue un momento como atípico, ¿no? Porque nosotros pasamos como de esa euforia, como, oye, y ojo, que la final va a ser con Nacional y no va a ser fácil, sobre todo el hincha. Me acuerdo que a mí me dieron permiso hasta las 12, yo estuve celebrando ahí en Guayabal, La Colina, en el Bolo, que son muy hinchas del Medellín, y yo llegué a la concentración a las 11, al Poblado Plaza, estaba muy joven. Y algunos sí no aguantaron y la celebración se fue hasta las 4 o 5 de la mañana. Era normal, era normal. Y al otro día la gente, para jugar el partido el miércoles, y la gente, algunos se habían metido sus tragos y estaban enguayabados. Pero no, ya entrenamos el lunes, nos comprometimos, hablamos de que nosotros sabíamos de que si perdíamos esa final, prácticamente nos teníamos que ir de la ciudad. Y prácticamente el hincha del Medellín iba a ser pisoteado toda la vida por el hincha Nacional. Entonces, esa era una pelea como de David Goliat, pero lo hablo como en el tema también en la organización en esos momentos de Nacional, en lo económico. Yo te digo, si a ellos le están ofreciendo 10 pesos por ser campeón, a nosotros nos ofrecían 2, porque nosotros económicamente nos debían dinero 2 meses cuando clasificamos a la final. Entonces nosotros sabíamos, nosotros no tenemos muchos recursos, pero nos toca dejar la vida ahí. Nos toca dejar la vida ahí por el orgullo, porque sabemos de que el hincha de Medellín le van a hacer bullying en el trabajo, en la empresa, donde quiera que vaya, porque Nacional lo ha ganado todo, y si nos ganan la final, ahí sí nos entierran de una. Entonces nosotros sabemos que teníamos una responsabilidad con el hincha de Medellín y que teníamos que dejar la vida ahí. Son anécdotas que contamos. Me acuerdo que el primer partido se organiza el tema de la charla, y estamos nosotros, bueno, vamos con todo el tema. Cuando a última hora nos dicen los directivos que ya no nos iban a dar esos 2 pesos, sino 1. Y entonces dice Neider, no, pues ¿cómo así? Nos van a dar bien poco, entonces ahorita nos van a decir que no tienen dinero para darnos. No, si no consiguen los 2 pesos que nos van a dar, entonces no jugamos, así. Porque nosotros estamos comprometidos todo el semestre y nosotros queremos que ustedes se comprometan también. Allá reunió Pedro Sarmiento, Javier Velázquez, don Fernando Jiménez. No, hablaron ahí como así, si es que si quedamos campeones vamos a la Libertadores y la plata aparece. Entonces ya dijo Pedro Sarmiento les dijo, ¿cómo así? No, la plata tiene que aparecer porque es que ya los muchachos
tenemos dificultades económicas, pero nosotros vamos a clasificar a la Copa Libertadores y quedamos campeones y la plata va a estar. Mismo Pedro habló con nosotros, la plata va a estar. Entonces ya dijo Neider, entréguenme ese balón que yo me encargo de los del frente. Y bueno, nosotros teníamos a Neider, que era un maestro, y él era el jefe de la orquesta, y yo pienso que gran parte de ganar el título se lo debemos a Neider por la personalidad y por esa confianza que Neider nos generaba a nosotros. ¡Vamos a ganar hoy! ¡Vamos a ser campeones! ¡Eso sigue! Había mucho nerviosismo de parte del hincha de nosotros y había mucho convencimiento de parte del hincha de Nacional, pero nosotros sabíamos que éramos 11 contra 11, así ellos, me acuerdo que el primer partido de la final, los locales éramos nosotros, pero había mucha gente de Nacional, entonces nosotros sabíamos de que éramos 11 contra 11 y que los hinchas nos iban a meter a jugar. Entonces, me acuerdo que en los primeros minutos Chumí Álvarez y Edison Perea estaban llegando muchos y habían algunas opciones que nosotros decíamos, madre, si nosotros nos estamos salvando, las que tengamos hay que meterlas. Ahí llegaron pues el gol de Jorge Horacio Serna, que se va Conejo por derecha, que es volante de marca, y esa garra de Conejo sale por derecha y tira un centro y Horacio hace el gol. Y unos empates, y después ya Rafa Castillo hace el 2-1. Y nosotros nos fuimos, bueno, todavía faltan 90 minutos, donde en ese último partido Nacional sale con todo, y para mí es trascendental una pelota que Chumí Álvarez gana por derecha y tira una pelota cruzada que David González la saca con la yema de los pies, de las manos. Para mí esa jugada fue trascendental para que Nacional no hiciera a nosotros el gol tan temprano y de pronto se nos venían encima. Y David González grande ahí que sacó esa opción de gol, y nosotros pues teníamos a Pedro Sarmiento, que Pedro Sarmiento, el trabajo que nosotros hacíamos con Pedro Sarmiento casi todo el tiempo era trabajando el 4-2, donde 11 jugadores atacábamos el 4-2 y nunca le hacíamos gol. Entonces Pedro Sarmiento, el último partido era lo que nosotros habíamos trabajado durante el semestre, porque yo me acuerdo que el profe Pedro siempre le daba prioridad, sacamos el 0 y con un gol ganamos, con dos gol ganamos, pero hay que sacar el 0. Entonces eso prácticamente el profe nos dijo, hemos trabajado todo eso todo el semestre, entonces haga de cuenta que nos están atacando al 4-2 y vamos a hacer un trabajo táctico porque nosotros somos campeones con el 0-0 y afortunadamente así fue. El profe Pedro Sarmiento, lo mismo que el profe Luna, ellos partieron físicamente, pero ellos siguen vivos acá con nosotros. Mira que lo estamos recordando, estamos hablando de anécdotas y ellos van a seguir vivos siempre. Pero Sarmiento era un papá de mucho carácter, donde te decía las cosas como eran, siempre se refería a vos con alguna palabra, pero siempre era de cariño, y era una persona que igual que el profe Luna, que te defendía. O sea, cuando nosotros estábamos empezando a jugar fútbol profesional y algún veterano por ahí de pronto quería
de pronto pasarse porque lleva mucho tiempo jugando y tú no. Él siempre salía al frente a defendernos a nosotros como un padre y siempre lo vamos a llevar en el corazón porque crecimos futbolísticamente pero más como persona y nos ayudó a tener mucho carácter y eso nos ha servido para la vida después de que nos retiramos, tener carácter en los clubes que tenemos, donde trabajamos siempre a tener carácter y aprender a decir cuando sea no, no, y cuando sea sí, sí. Era una persona que tenía carácter y cuando decía no, no, y cuando sí, sí. En el 2008 me compro a Santa Fe, voy a Santa Fe un año, viene Veracruz de México y me compra Independiente de Santa Fe. Voy yo el primer semestre a Veracruz, pero el club tenía muchos problemas económicos, entonces decido yo volver al Independiente Medellín el segundo semestre del 2009 y vuelvo afortunadamente para ser campeón. Se entrega, señoras y señores, los países celebran y yo estoy aquí cantándolo todo, describiéndolo todo por este medallo que enloquece. Jason está posesionado, me acuerdo que Jason ya cuando yo ya me voy, él empieza a tener más posibilidades, Jason empezó a trabajar, él trabaja mucho, se quedaba trabajando después de los entrenamientos. Haciendo trabajos específicos de definición, de control, todo, Jackson mejoró mucho. Ya cuando yo me voy, él empieza a jugar. Ya cuando yo llego, él está posesionado. Entonces, yo vengo a aportar. Cuando Jackson jugaba y se jugaba Luis Fernando Mosquera, jugaba Luis Carlos Arias en la parte ofensiva y Luis Fernando y Pardo. Pero siempre que Jackson no estaba, jugamos con dos delanteros, yo tenía esa posibilidad de jugar. Y entonces cada que me tocaba la posibilidad de jugar, yo aportaba al equipo. Me acuerdo una vez que a Jason lo expulsan en los octagonales en Pereira y tengo la posibilidad de ingresar yo. Y nosotros estamos 1-1 el partido y al final también hago una cabalgata yo por izquierda y le hago un pase gol a Ganiza que ganamos ese partido 2-1 en Pereira. Y empezamos a coger nosotros la punta del cuadrangular. Y ya después tenemos un partido que es muy importante, donde nosotros vamos a jugar, eso fue la antepenúltima fecha, un partido a Barranquilla, donde el Metro está a reventar, nosotros le llevamos, si no estoy mal, un punto a Junior. Si Junior nos ganaba de local, nos cogía 4 y ya chao. Y nosotros sabemos que teníamos jugando el todo por el todo. Entonces, mira, hay unas anécdotas. Me acuerdo que estábamos nosotros entrenando en Unión Cristiana en Bello. Y resulta que Luis Fernando Mosquera y mi persona, nosotros nos conocíamos de Santa Fe, entonces nosotros teníamos muy buena relación. Entonces un familiar de Luis Fernando había cumplido años, entonces nosotros estuvimos en el cumpleaños, no estuvimos pues ingiriendo licor, sino que estuvimos pues ahí compartiendo hasta tarde, trasnochamos. Y resulta que el profe Leonel se dio cuenta, pero Leonel es muy vivo, Leonel es vivísimo. Él nunca deja que uno se relajara o siempre cuando ocurrían estas cosas, él siempre trataba de sacarle provecho en el buen sentido de la palabra a esa situación. Entonces me acuerdo que llegamos nosotros allá y entonces nos llaman, hey, Baloye y Luis Fernando, venga. Hermano, estamos en los octagonales, nos estamos jugando cosas importantes. Por ahí me di cuenta que un familiar de ustedes estaba cumpliendo años y ustedes estuvieron hasta tarde de la noche en esa fiesta. Hermano, eso es muy sencillo. Así nos dijo, yo no los voy a tirar para adelante a ustedes, pero eso sí, me tienen que ayudar a ser campeones, tienen que meterla toda, porque si no, hermano, después tenemos que decir las cosas como fueron aquí. Entonces me tienen que ayudar a ser campeones y la cosa queda así. Si no, hermano, vamos a tener problemas. ¿Para qué nos dijo eso? Jugamos ese partido allá en Barranquilla. Luis Fernando la rompió. Ese partido nosotros lo ganamos con gol de Luis Fernando y de Jason Martínez. Yo creo que empezamos ganando con gol de tiro libre de Luis Fernando, 1-0.
Esparto Conejo Jaramillo de un golazo como de 40 metros. Y después Jason Martínez hizo un golazo el 2-1 y ahí ya nosotros le cogimos 4 puntos a Junior, que era el que nos seguía, ya clasificamos una fecha antes a los octagonales como ahorita. ¿Sí me entiende? Entonces, siempre que hemos ganado esos títulos, en el 2004 con el gol de Arizal en ese momento, con el gol mío, hay algunas coincidencias. En el minuto 93 que él hace el gol para parar a la final, eso fue un día de padres también en el 2004, ¿sí me entiendes? Coinciden. Y coinciden en el 2009, que nosotros clasificamos también una fecha antes de que se terminaran los octagonales a la final. El hincha de Medellín para mí es el mejor de Colombia, porque un equipo que hace 45 años sin ganar una estrella y tener la hinchada fiel que tiene, es la mejor hincha del país. Entonces, el hincha del Medellín es amor, el hincha de Medellín, la institución, el Independiente de Medellín lo es todo, lo es todo. No hay nada por encima del hincha de Medellín, el club, no hay nada por encima. Entonces, le quiero mandar un mensaje a todo el que tenga la posibilidad de jugar en el Independiente de Medellín, que es la vida en la cancha por esos colores.